La abuela del espejo. Cuando mi abuela murió, heredamos su casa. Mi mamá quiso conservarlo todo, incluyendo el espejo grande del dormitorio. Uno de esos antiguos, con marco de madera tallada, adornos florales en las esquinas y una superficie tan limpia que parecía agua o un umbral. La primera noche que dormimos allí, escuché pasos, pero no en el pasillo ni en el piso de arriba. Los pasos venían del espejo, pasos suaves, despacio, como si alguien caminara descalzo sobre baldosas antiguas, desde adentro. No me creyeron, ni mamá, ni mi hermana, pero a la tercera noche, mi mamá se despertó llorando, empapada en sudor, con la mirada perdida. Soñé con mamá, dijo, pero no era ella. No del todo. ¿Qué te decía? Le pregunté. Que estaba atrapada, que dejáramos de mirarla, que mirar la alimenta. ¿Mirarla a ella? Mi mamá negó con la cabeza. No, al espejo. Esa noche lo cubrimos con una sábana gruesa. Lo empujamos contra la pared y por primera vez dormimos con la puerta cerrada. Pero fue peor, porque ahora el espejo respiraba. Se oía un leve zumbido, un suspiro hondo, como si algo gigante estuviera detrás de la tela, esperando. Mi hermana empezó a tener terrores nocturnos. Gritaba sin despertarse. Y siempre decía lo mismo. No la mires. No la mires a los ojos. Solo que la abuela nunca tuvo ojos blancos, ni una sonrisa tan larga. La noche en que decidimos bajar el espejo al sótano fue la peor. Al moverlo, la sábana se corrió unos segundos. Y vi algo, no mi reflejo, ni el de mamá. Vi una habitación distinta, vieja, podrida, con las paredes cubiertas de moho, y alguien, de espaldas, parado en el rincón, inmóvil. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué, esa figura giró la cabeza, y era ella, la abuela, pero no como la recordaba. Estaba gris, los labios pegados, los ojos abiertos, fijos, y justo antes de que cubriéramos el espejo de nuevo, sonrió, como si supiera que la íbamos a encerrar otra vez. Lo dejamos en el sótano, lo tapamos con una lona y lo sellamos con clavos en la puerta. Pero cada tanto, escuchamos pasos allá abajo y el zumbido. Y esa voz, suave, apenas audible, que repite, no me miren si no están dispuestos a verme de verdad. Desde entonces, nadie baja, pero el espejo sigue ahí, esperando, respirando. Y mi abuela también. La llamada de las 3:11. Un chico de 16 años. Lucas empezó a recibir llamadas a la misma hora, todas las madrugadas. 3:11 a.m. El identificador siempre decía lo mismo. Número desconocido. Al principio no atendía. Pensaba que era un error del sistema o alguien molestando. Pero a la quinta noche, la curiosidad lo venció. Le temblaba la mano cuando deslizó el dedo para contestar. Del otro lado, solo silencio. Y luego, una voz femenina, suave, rota, como si hablara desde muy lejos o desde debajo del agua. No mires hacia la ventana. Lucas se rió. Pensó que era una broma pesada. Quizás algún compañero de la escuela. Colgó. Pero a la mañana siguiente, su hermana menor le preguntó algo extraño. ¿Por qué abriste la ventana anoche? ¿Qué? Yo no la abrí, respondió él. Estaba abierta y había marcas.
como pisadas mojadas en el piso. Lucas fue a revisar. El vidrio estaba empañado. Por dentro, en el suelo, huellas pequeñas, desnudas, como si alguien hubiese entrado desde afuera, descalzo. Cerró la ventana con llave. Esa noche costó dormir. Pero justo cuando el reloj marcó 3:11 a.m., el teléfono volvió a sonar. La misma voz, sin emoción, dijo: «No debiste cerrar. Ahora va a entrar por la puerta». Lucas se sentó de golpe en la cama. El pomo de la puerta giró, lento. 1, 2, 3 veces. Después, silencio. La noche siguiente, puso una silla contra la puerta, como traba, y se durmió con el celular apagado, pero despertó sobresaltado, sudando. La silla estaba tirada, y la puerta entreabierta. Sobre su escritorio un papel arrugado, escrito con lo que parecía ser ceniza. «Mira hacia la ventana». Lucas se negó. La cerró con una manta. Pero cada noche sin falta la llamada volvía. Siempre a las 3:11 a.m. Y cada vez la voz decía algo nuevo. «Te está oliendo. Ya no necesita que abras nada. No va a parar hasta que lo mires». La noche en que la hermana desapareció, dejó su celular encendido en la cocina. En la pantalla, una sola notificación. «Llamada perdida 3:11 a.m». Lucas nunca volvió a contestar, ni a dormir en su cuarto, ni a mirar por la ventana. Pero a veces, a las 3:11, suena el teléfono fijo de la casa. Y si lo levantás, una voz siempre dice lo mismo: «Estás justo donde quería encontrarte». Algo se esconde entre los niños. Era una escuela rural, pequeña, con apenas 2 aulas y un puñado de estudiantes. El maestro Gabriel llevaba años enseñando allí. Conocía los nombres, las historias, hasta los gestos de todos sus alumnos. Por eso, le pareció extraño no recordar al niño nuevo, pálido, ojeroso, siempre con el mismo buzo gris y los pantalones demasiado cortos. Se sentaba al fondo del aula, en la última fila. Nunca levantaba la mano. Nunca hablaba, y siempre llevaba consigo un cuaderno negro. Tapa dura, esquinas gastadas, cerrado con una cinta. Gabriel pensó que quizá era tímido, que venía de una familia complicada. Intentó hablarle varias veces, pero el niño solo lo miraba, con esos ojos vacíos que parecían mirar a través de uno. Un día, mientras pasaba lista, notó algo. Nunca lo llamaba por su nombre. De hecho, no recordaba haberlo anotado en la planilla. Revisó los registros, los formularios de inscripción, incluso la lista entregada por dirección. Nada. El niño no existía. Al día siguiente, al entrar al aula, decidió preguntar: «Chicos, ¿quién es el niño que se sienta atrás?». Los alumnos lo miraron confundidos. «¿Quién? ¿Profe?». «El del fondo. El que siempre está con un cuaderno negro». El silencio fue absoluto. Las miradas nerviosas, hasta que una nena dijo: «Profe, ahí no se sienta nadie. Esa silla está vacía desde que empezó el año». Gabriel giró lentamente. Y sí, la silla estaba vacía, pero el cuaderno seguía ahí, negro, abierto, apoyado con cuidado sobre la mesa. Se acercó. Las hojas estaban llenas de nombres escritos en lápiz, nombres de alumnos, algunos actuales, otros que no reconocía. Y en la página más reciente, con tinta roja, un solo mensaje: «Ahora me ves. Pronto serás uno de nosotros». Gabriel sintió un escalofrío subirle por la espalda. Cerró el cuaderno
y lo llevó consigo. Esa noche, lo dejó sobre su escritorio, en casa. Pero al día siguiente, el cuaderno ya no estaba. Y en el aula el niño había vuelto. Sentado, callado, mirándolo, sosteniendo el cuaderno entre las manos, como si nunca se hubiera ido. Gabriel dejó de hacer preguntas. Empezó a notar que algunos alumnos se ausentaban sin aviso, que algunos incluso nadie los recordaba después de unos días. Una mañana llegó al aula y lo supo. El niño ya no estaba al fondo. Ahora estaba sentado en su escritorio. Y sobre la silla del fondo, abierta como una invitación, había una hoja con una sola frase: «Bienvenido, maestro». El último pasajero, Eduardo, trabajaba hace años como chofer de colectivo nocturno. Nada lo sorprendía ya, ni los borrachos, ni los gritos en la madrugada, ni las calles vacías cubiertas de neblina. Pero había algo que siempre ocurría a la misma hora, en la misma esquina: Las Heras y Colombres. A las 2:47 a.m. exactas, un hombre subía sin decir palabra. Alto, delgado, con un sombrero antiguo y un saco largo. Siempre miraba al piso, siempre pagaba con monedas viejas y siempre se sentaba en el mismo lugar, el último asiento del lado derecho. Nunca bajaba, simplemente desaparecía. Al principio, Eduardo pensó que era un vagabundo. Luego, una alucinación por el sueño. Pero las monedas quedaban ahí, oxidadas, reales, tan antiguas, que ni el kiosquero de la terminal las aceptaba. Una noche, después de varios turnos sintiendo esa presencia, Eduardo decidió enfrentar el misterio. El reloj del tablero marcó 2:46. El motor del colectivo rugía en medio del silencio. Y ahí estaba la esquina, desierta, como siempre. Pero en cuanto el segundero tocó las 2:47, apareció, como surgido de la niebla. El hombre subió, caminó hacia el fondo y dejó caer las monedas. ¿Hasta dónde va?, preguntó Eduardo con voz firme. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos, literalmente vacíos, como pozos secos en un rostro pálido. «Hasta donde me morí», susurró con una voz que parecía venir desde muy, muy lejos. El colectivo se sacudió. Las luces parpadearon. Un viento helado cruzó el interior del vehículo. Eduardo giró el cuello de golpe. El asiento estaba vacío, pero las monedas seguían ahí, en el piso, negras, oxidadas, y todas con la misma fecha: 1926. Eduardo investigó. Esa esquina había sido escenario de un accidente hacía casi un siglo. Un colectivo perdió el control y volcó, llevándose la vida de 5 personas. Uno de ellos, un hombre que iba en el último asiento, lado derecho. Desde entonces, Eduardo cambia de ruta cada vez que puede. Pero hay noches en que no tiene opción. Y cuando pasa por Las Heras y Colombres, siempre es la misma sensación. El aire se enfría, el espejo retrovisor vibra, y sin que nadie suba, el último asiento del lado derecho se hunde. ¿Te subirías a un colectivo a las 2:47 a.m.? Si esta historia te dejó mirando 2 veces el espejo retrovisor, suscríbete para más relatos sobrenaturales. Deja tu comentario. ¿Qué harías si alguien invisible paga su pasaje con monedas de hace un siglo? Y recordá, si un pasajero no baja, tal vez es porque nunca subió.